Buenas noches, como ya indicó, mi nombre es Carlos Figueroa. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de la anatomía y examen físico de laringe. Vamos a tratar de ser lo más puntual posible para que no sea aburrido para ustedes. ¿Verdad? Bueno, entrando de lleno en la anatomía, pues como introducción, ¿verdad? Pues podemos dividir el área de la faringe, pues en la rino, oro y laringofaringe o hipofaringe, ¿verdad? Que pues a esto es lo que le llamaríamos la laringofaringe o hipofaringe, la cual viéndola, este sería un corte sagital en un corte coronal visto desde atrás, pues tendríamos esta área de acá magnificada, quitando la pared posterior, la cual se divide en tres porciones, ¿verdad? Los senos piriformes en la región postcricoidea y la pared posterior de la laringofaringe, ¿verdad? Que es muy importante para cuando se va a hablar de cáncer de laringe, ¿verdad? Bueno, la división topográfica de la laringe la podemos hacer en glotis, glotis y subglotis. La dividimos pues tomando como límite superior el borde superior, la cara lingual del cartílago de la epiglotis, como borde inferior la unión del piso con la pared lateral del ventrículo de Morgagni, lo cual formaría la supraglotis. Luego la subglotis que iría de este límite a más o menos medio centímetro por debajo de las cuerdas verdaderas, ¿verdad? Y nuestro límite inferior para la subglotis sería una línea transversal pasando por el borde inferior del cartílago cricoides para formar la subglotis, ¿verdad? En un corte coronal tendríamos las tres áreas, ¿verdad? Vistas de esta forma. Los cartílagos y pues, podemos dividir en impares y pares, o mediales o laterales, ¿verdad? Los cartílagos impares tendríamos el cartílago tiroides, el cricoides y la epiglotis, ¿verdad? Dentro de los cartílagos pares o laterales tendríamos el aritenoides, los corniculados y los uniformes o los de Grisberg, ¿verdad? Siendo de estos, pues el eje del aparato fonador, el más importante del cartílago aritenoides, ¿verdad? Y con respecto a la musculatura laríngea, los podríamos dividir en extrínsecos e intrínsecos, ¿verdad? Pasando a los extrínsecos, los podríamos dividir en elevadores, depresores o parafaringios. Los elevadores, perdón, serían prácticamente los suprayoideos, los depresores, los infrayoideos y los parafaringios, pues básicamente el constrictor medio e inferior de la faringe, ¿verdad? Pasando a la identificación, pues tendríamos aquí el vientre anterior del digástrico, el miloioideo, el estiloioideo, no podríamos ver el genioideo, tendríamos el tiroioideo, el homoioideo y el esternoioideo, ¿verdad? Con respecto a los constrictores, tendríamos en un corte coronal, vista posterior, el constrictor inferior de la faringe y el constrictor medio, ¿verdad? Con respecto a los músculos intrínsecos, que pues son los que son más importantes para la fonación, los podríamos dividir en aductores o que producen un cierre glótico, abductores que abren la glotis y tensores que producen una tensión en la cuerda que son indispensables para la fonación, ¿verdad? Dentro de los aductores tenemos el tiroaritenoideo, acá lo puse acá en rojo porque es el músculo propio de la cuerda vocal, el cricoaritenoideo lateral, el interaritenoideo, ¿verdad? Que recibe inervación de los dos lados, el área epiglótico, y de los abductores, el único que es abductor pues es el cricoaritenoideo posterior, ¿verdad? Dentro de los tensores tenemos el cricotioideo únicamente, ¿verdad? Esta es la forma como actúa el cricotioideo tensando la cuerda vocal de esta forma. El único músculo abductor, que sería el cricoaritenoideo posterior, que lo que produce es un acercamiento de la porción muscular del cartílago aritenoides para que se separen las porciones del ligamento vocal del aritenoides, ¿verdad? Provocando una abducción o una apertura de la glotis, ¿verdad? Y tenemos los músculos cricoaritenoideos posteriores, ¿verdad? Aquí tenemos los cartílagos que habíamos mencionado anteriormente, el corniculado y el cubicornio.
los interaritenoideos que producen un acercamiento hacia la línea media de la aritenoides también, por lo tanto provocando un cierre glótico, ¿verdad? El músculo que les había mencionado, el tiroaritenoideo, que es el músculo propio de la cuerda vocal, el ligamento de la cuerda, y los cricotiroideos, ¿verdad? Acá tenemos los cricoaritenoideos laterales, que lo que producen es una separación, por así decirlo, de la porción muscular del cartílago aritenoides, acercando el proceso o el ligamento vocal, provocando un cierre glótico, ¿verdad? Y como un resumen, pues aquí tenemos los cricoaritenoideos posteriores, interaritenoideos, tioaritenoideos, cricotiroideos y los cricoaritenoideos laterales, ¿verdad? Con respecto al epitelio, pues es un epitelio escamoso estratificado que pues va a llegar más o menos a este nivel. De aquí para acá vamos a tener un epitelio ciliado columnar. Y con respecto a la inervación, pues es básicamente a través del 10º palo neumogástrico, a través de sus dos ramas, el nervio laringio superior y el recurrente. El laringio superior pues va a tener una rama interna o sensitiva y una externa o motora, ¿verdad? El nervio laringio recurrente va a tener una rama motora que va a inervar todos los músculos, ¿verdad? Excepto el cricotiroideo. Y una rama sensitiva que va a inervar la subglotis, parte de la tráquea, ¿verdad? Como algo, pues, algo especial con la inervación es que la rama externa o motora del laringio superior va a inervar solamente el cricotiroideo, y pues el laringio recurrente va a inervar todos los demás músculos, ¿verdad? Esto pues se debe desde su origen embrionario, ¿verdad? La rama, el cricotiroideo deriva del cuarto arco faríngeo y todos los demás músculos de la glotis derivan del sexto arco faríngeo. Ahora aquí tenemos una representación gráfica de cómo viene la rama sensitiva o interna del laringio superior que entra a través de la membrana tiroidea, ¿verdad? Y la rama externa o motora que inerva el músculo cricotiroideo, ¿verdad? Que es el que mencionamos que tensa la cuerda vocal. Y el laringio recurrente, que pues recurre a nivel de la aorta aquí a este nivel, que va a inervar parte de la tráquea y las subglotis, ¿verdad? Con respecto a la irrigación, son dos arterias principales. La parte superior está dada por la rama tiroidea superior, que es rama de la carótida externa, y la rama inferior, que es rama de la tiroidea inferior, rama del tronco tirocervical, rama de la subclavia. El drenaje venoso de la parte superior drena hacia la vena tiroidea superior y luego a la vena yugular, a la yugular interna. Con respecto al drenaje inferior, esta va a drenar hacia la tiroidea inferior y luego a la vena innominada y luego a la vena cava superior. Con respecto al drenaje linfático, la supraglotis va a drenar hacia al nivel 2 ganglionar, los yugulares superiores, con una pequeña cantidad que se va al lado contralateral. Importante esto desde el punto de vista oncológico, ¿verdad? Porque puede haber paso del linfáticos hacia el otro lado, ¿verdad? La subglotis, ¿verdad? Que va a drenar hacia los pretraquiales y a los yugulares inferiores, también con un drenaje contralateral, y la glotis que tiene un drenaje disperso, pero solo ipsilateral, ¿verdad? Pues recordando los niveles ganglionares, el 1A o submentoniano, submandibular, yugular superior, medios inferiores, del triángulo posterior, pretraquiales y los mediastinales, ¿verdad? Este otro autor los divide pues, en estos otros niveles también, ¿verdad? Y pues básicamente es casi lo mismo. Acá lo dividen en yugulares, ¿verdad? De los espinales, los occipitales, mastoideos, parotidios, ¿verdad? Los de submentonianos, submandibulares, y así básicamente pues es el mismo, ¿verdad? Con respecto a la histología de la cuerda vocal, la podemos dividir pues en 4 grandes partes, ¿verdad? El epitelio escamoso estratificado que ya mencionamos tiene 3 láminas propias. La lámina propia superficial es lo que se le denomina el espacio de Reinke, muy importante para nosotros en otorrino, que vemos pacientes que pueden tener disfonía, mujeres de 50 años más o menos,
que van a tener un edema a nivel de esta capa, ¿verdad? Las otras dos capas o láminas propias van a formar el ligamento bucal, y la capa más profunda que va a ser la muscular, que es lo que ya mencionamos del músculo tiroaritenoideo. Acá está representado de otra forma, tenemos la capa epitelial, el tejido subepitelial, la lámina propia o el espacio de Reinke. Estas dos láminas propias, que son las más mediales, que van a formar el ligamento bucal, y la lámina y el cuerpo de la cuerda bucal, que va a ser el músculo tiroaritenoideo, ¿verdad? Es un paisaje de Ismael. No sé si alguien quiere opinar cuánto creen que es la velocidad máxima a la que pueden vibrar las cuerdas vocales. No sé, tal vez el doctor Chalí nos puede decir qué piensa, ¿no? Pues vibran entre 75 a 1000 ciclos por segundo, ¿verdad? Es realmente bastante rápido, tomando en cuenta que la retina solo puede procesar 5 imágenes por segundo, ¿verdad? Es por eso que tenemos que requerir a herramientas como la estroboscopía para poder documentar mejor la movilidad de las cuerdas vocales, ¿verdad? Acá está la velocidad en ciclos, ¿verdad? Pasando al examen físico de laringe, pues como el área del cabeza y cuello pues está muy interrelacionada, hay enfermedades, por ejemplo, infecciosas, autoinmunes, que van a dar manifestaciones nasales a nivel de oído. Por lo tanto, siempre se recomienda un examen de oídos, nariz, orofaringe y una laringoscopía en directo, ¿verdad? Y como siempre, pues la inspección, palpación del cuello es importante. Palpar los músculos supraoideos, infraoideos, una palpación de los cartílagos de la laringe. Y pues nosotros en otorrino también utilizamos ciertas pruebas como la prueba de Gutzmann, que la utilizamos, por ejemplo, en pacientes que sospechamos que tienen una disfonía psicógena, ¿verdad? Se ha visto que la mayoría de los pacientes que tienen disfonía psicógena producen una elevación exagerada de la glotis. Y entonces la maniobra consiste en deprimir los cuernos superiores o el borde superior del cartílago tiroideo para evitar que suba la laringe y así ocultar la disfonía psicógena, ¿verdad? Algo que nosotros pues consideramos que dentro del examen físico de la laringe, que por lo que consultan muchos los pacientes, es por la disfonía, ¿verdad? Que es algo muy importante. Entonces, consideramos prudente hacer un comentario acerca de esta guía de la Academia Americana, en la cual pues vamos a tocar solo algunos de los que ellos concluyen en esta revisión que hicieron, ya que pues algunos pacientes con ciertas malignidades de cuerdas vocales van a tener cambios mínimos en la voz. Incluso hay algunos pacientes que van a tener solo cambios mientras cantan y no necesariamente tener una disfonía franca, ¿verdad? Entonces ellos concluyen que algo muy importante es pues cuando está indicado que un médico refiera para hacer una laringoscopía a un paciente, ¿verdad? Ellos consideran prudente referir a un paciente cuando no le sospecha de una enfermedad grave luego de 3 meses de tratamiento sin mejoría, orientándonos a un problema, por ejemplo, de reflujo o alguien que no estamos sospechando que va a tener una malignidad, y en quienes podemos sospechar o en quienes no vamos a esperar 3 meses para referirlo y hacerle una laringoscopía, ¿verdad? En pacientes que tienen historia de tabaquismo o alcohol, ingesta de alcohol, ¿verdad? Pacientes que tengan masa en cuello, pacientes después de un trauma, una disnea asociada a hemoptisis, disfagia o inofagia o talgia, ¿verdad? Disfonía que tenga sintomatología neurológica, o que la disfonía no mejora, en pacientes que tienen un compromiso del sistema inmunológico, o en pacientes que se sospecha que han ingerido un cuerpo extraño, ¿verdad? Y en neonatos y otras circunstancias, ¿verdad? La otra cuestión es que ellos consideran que el clínico pues, no debe solicitar un estudio de imágenes a un paciente cuya molestia principal sea la disfonía antes de visualizar la laringe. ¿Esto por qué? Porque hay muchos pacientes en los cuales se puede tamizar, por así decirlo, o se puede evitar hacer un estudio de imagen simplemente haciendo una laringoscopía y documentando un proceso inflamatorio, ¿verdad? El objetivo es no radiar con estudios innecesarios a patologías como el reflujo o la laringitis,
que obviamente no necesitan una tomografía, tomando en cuenta que en Estados Unidos al menos se estima que el 0.4% de todas las malignidades se le atribuye a las tomografías, ¿verdad? Pues la laringoscopía indirecta también nos es de mucha ayuda, la verdad solo necesitamos una lámpara y un espejo, ¿verdad? Para podamos poder visualizar la masa faríngea y la laringe. Y obviamente si tenemos a mi mano la laringoscopía, pues hacerlo, ¿verdad? Con respecto al tamizaje oncológico, se recomienda la laringoscopía para el seguimiento, pacientes con radioterapia, pacientes con notalgia, disfonía, dolor de orofaringeo por más de 2 semanas, ¿verdad? Y pues ese es un esquema de más o menos cómo es que se da la onda mucosa, algo que es muy importante para nosotros para poder evaluar la movilidad de las cuerdas vocales y que muchas enfermedades malignas pueden comenzar con una fijación de la mucosa en la lámina propia superficial de la cuerda vocal. Lo que ya mencionábamos, ¿verdad? La cuerda pues tiene un movimiento tridimensional, no solamente de abajo arriba, ¿verdad? Pues este es el área donde nosotros hacemos la laringoscopía, ¿verdad? La silla acá, tenemos un monitor, una fuente de luz, ¿verdad? Y un equipo para documentar las laringoscopías. Generalmente, pues, se recomienda utilizar un anestésico local con un vasoconstrictor periférico para poder disminuir el tamaño de los cornetes y poder visualizar mejor las estructuras. Aparte que el paciente va a estar menos molesto y nos va a permitir visualizar mejor las estructuras, ¿verdad? Estamos realizando una sonoscopía, ¿verdad? Y pues la otra opción pues es la laringoscopía rígida, ¿verdad? A través de un endoscopio de 70 grados que nos va a dar una mejor resolución, pero es un poquito más molesto para el paciente. Al menos acá en el Seguro Social, a nosotros nos es un poquito difícil. Los pacientes no muy lo toleran, en otros países pues es algo que se hace muy rutinariamente, ¿verdad? Solo les traemos unos videos acá de algunos estudios para que les demos una idea de cómo es que se da la vibración de las cuerdas vocales. En este caso, esa es una estroboscopía y el principio de esto pues es, como les mencionaba, que ya las cuerdas pueden vibrar a frecuencias tan altas. Si nosotros no utilizamos la estroboscopía, no vamos a dejar ir ciertos movimientos que son importante documentarlo, ¿verdad? Por ejemplo, este es un caso de una paciente que consultó por disfonía de 6 meses de evolución. Se le hizo una endoscopía y se encontró que tenía unos nódulos a nivel de los tercios anteriores de las cuerdas vocales y con un pólipo del lado derecho, ¿verdad? Se le dio tratamiento por 3 meses con tratamiento antirreflujo y plan educacional acerca de la dieta. Y esta es la laringoscopía control, ¿verdad? Solo vemos los 2 pequeños nódulos y la voz de la paciente prácticamente era normal después del tratamiento, aunque persiste aún con leve edema y eritema aquí a nivel de los pliegues intra-aritenoideos, ¿verdad? Esta es una endoscopía de una paciente, 62 años, que consultó por disfonía de 5 meses de evolución, ¿verdad? Se le documentó una leucoplaquia a nivel del tercio anterior de la cuerda vocal derecha que comprometía la comisura anterior. Se le hizo una biopsia y lo que reportaron fue un carcinoma epidermoide in situ. Este es otro caso de un paciente de 75 años que consultó por disfonía de 12 meses de evolución. Se le hizo una endoscopía y pues se visualizó esta lesión a nivel también del tercio anterior de la cuerda vocal derecha. Comprometía también la comisura anterior. Pues esta es una microlaringoscopía de suspensión rígida que utiliza este suspensor para poder introducir los instrumentos. Y este es un microscopio, es como realizamos las biopsias
mapeos de laringes, ¿verdad? Esta es una vista quirúrgica de cómo es que se hace la resección, ¿verdad? Cómo se ve en el microscopio las lesiones que nosotros tratamos.